Le damos la bienvenida al diputado provincial Julio Quintana, que nos acompaña en esta jornada. Un proyecto de resolución que seguramente tiene muchísima importancia a nivel económico, ¿no? Fundamentalmente para muchas familias. Estamos hablando de que ellos están pidiendo la emergencia petrolera y nos van a contar por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Salta fundamentalmente con esto? ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo te va? Bueno. Bien, muy bien. Bueno, hay muchas familias que lamentablemente están perdiendo su fuente de trabajo, ¿no? Muchos trabajadores que se están quedando en la calle. Ustedes están denunciando fundamentalmente lo que está pasando en Campo Durán. Me gustaría que nos contextualices un poco para aquellas personas que por ahí no saben que esto está ocurriendo, ¿no? Bueno, mira, la situación es muy grave porque la única destilería que tiene el país en todo el norte argentino hoy en día está en peligro de cierre, que es la destilería de Campo Durán. Sí. Se pueden perder más de 300 puestos de trabajo directos, más los trabajadores que están tercerizados. Hoy en día hay conflictos con varias tercerizadas como Peterser y otras empresas que en este momento directamente no tienen trabajo. Están todos los trabajadores en la calle y lógicamente se está reclamando la reincorporación de todos. Nosotros justamente presentamos, en acuerdo con estos trabajadores y por mandato de estos trabajadores, un proyecto en donde planteamos la necesidad de una emergencia provincial petrolera que garantice que la provincia intervenga para que esta destilería siga abierta, se retrotraigan todos los despidos que hubo en los últimos 90 días. Y sobre la base de ¿Qué esto, cantidad tienen el dato certero, digamos, de cuántos trabajadores se quedaron sin trabajo en estos? Y si no me equivoco son como 200 trabajadores. Mira vos. Porque son varias tercerizadas. A la vez hay una política de la empresa de Refinor de establecer una serie de retiros voluntarios, es decir, por otro lado también se está tomando a los trabajadores que no es nada voluntario, digamos. No, lógicamente. Es como acordar un dinero, nada más. Y ¿Eso te echo o claro, te vas una suerte de con dos monedas de en la semi-indemnización, por decirlo de alguna manera? Exactamente. Entonces los trabajadores lógicamente rechazan, algunas se han impuesto. Y desde este punto de vista está abierto todo un conflicto que es estratégico. Refinor es una empresa que tiene participación directa de YPF, más del 50% de las acciones de Refinor están en manos de YPF, que hoy en día, como todo el mundo sabe, el 50% está manejado por Nación. Y en este sentido nosotros reclamamos que Nación se haga cargo, que garantice el funcionamiento de esta destilería y que en ese sentido garantice también un desarrollo estratégico petrolero para todo el norte de Argentina y no como se está haciendo hoy en día, que es desenvolver un vaciamiento, que es lo que lleva a esta situación, en favor de los operadores petroleros que están no solamente en este lado de la frontera, sino también del lado boliviano. Venden del lado boliviano gas, sobre todo al país, 6 veces más caro de lo que lo producen acá. Claro. Es decir, este vaciamiento está directamente vinculado a la posibilidad de un beneficio superior sobre la base de la importación de gas por las mismas operadoras petroleras. Entonces esto es inadmisible para cualquier país y por eso nosotros consideramos que se tiene que garantizar desde el Estado la fuente de trabajo y esta producción estratégica. Y además nosotros, digamos, terminamos pagando un combustible carísimo, ¿no? Bueno, hemos tenido ahora un nuevo nuevo aumento que hemos vivido, donde no se explica, digamos, por qué tenemos que estar sosteniendo, ¿no? Ese incremento tan importante. Bueno, es absolutamente, imagínate, es absolutamente parasitario porque el precio a nivel mundial del petróleo está en caída, está en picada. Y hoy en día pagamos las naftas más caras del país porque el gobierno armado, el gobierno anterior y este gobierno lo mantiene, un sistema de subsidio al precio del barril que es aproximadamente 3 veces superior a lo que les cuesta producir el barril en Argentina. Con el objetivo de incentivar la producción, pero de ningún modo se está incentivando la producción, sino que se está dando una ganancia parasitaria neta a las grandes petroleras, pero ellos a los mismos despiden, lo mismo suben el precio de las naftas, etcétera. Entonces nosotros consideramos que esto no puede ser. Por eso siempre que tenemos este planteo lo hacemos en la perspectiva de la necesidad de recuperar el conjunto de los recursos hidrocarburíferos y nacionalizarlos integralmente y ponerlo bajo control de los trabajadores. Claro. Es decir, que sirva para un desarrollo estratégico nacional real. Pero me parece que en este gobierno está mucho más lejos de ser posible, ¿no? No sé cuál es tu sensación, porque bueno, en el momento en el que se daba el balotaje, ustedes, como muchas otras fuerzas políticas, llamaban a votar en blanco, ¿no? A decir, bueno, ninguno de estos dos candidatos son los que yo quiero que me gobiernen, entonces mi expresión es esta. Había distintos planteos, se pensaba que si Scioli podía llegar a hacer lo mismo que Macri, lo iba a hacer de un modo quizás no tan fuerte, sino más progresivo, ¿no?
que el impacto no sea tan inmediato. ¿Vos crees que de todas maneras el resultado iba a ser igual, que íbamos a vivir todo lo que se está viviendo en estos últimos días, ¿no? Sobre todo también no sé cómo se han posicionado en torno a los despidos en la administración pública, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido su fuente de trabajo no solamente a nivel privado, sino también el empleo público. ¿Y cómo han vivido ustedes también esto, ¿no? Bueno, mira, te cuento varias cosas. La primera es que a nivel general está demostrado hoy en día por la participación del Frente para la Victoria en este acuerdo con los fondos buitres, por lo que está pasando en Santa Cruz, donde gobierna Alicia Kirchner y está confrontando con una enorme huelga de trabajadores a los cuales se ha ofrecido solamente un 10% de aumento en las paritarias últimas. Lo mismo pasa en Tierra del Fuego, donde hay una gobernadora del Frente para la Victoria. Lo vemos con Urtubey, que era uno de los puntales de la campaña de Scioli, hoy en día absolutamente jugado a sostenerlo a Macri con todas sus medidas. Entonces está claro que hoy en día el Frente para la Victoria, aún habiendo perdido, se ha colocado como un partido del ajuste. Y esto lógicamente a muchos trabajadores, kirchneristas que consideraban que con ellos iban a tener un resguardo, ha producido una crisis y obliga a ver por dónde se sale de esta situación. Y en ese sentido tenemos una masiva respuesta el 29 pasado. Sí. De la clase trabajadora, superando el marco y el molde que le quiso dar la burocracia sindical, que hoy en día, a diferencia de lo que titularon los diarios en ese momento, en realidad está en un acuerdo estratégico con Macri para imponer este ajuste. Por eso la izquierda marchó con una columna independiente, una columna muy masiva, muy importante, y planteando la necesidad de un paro general de 24 horas y un plan de lucha, para que podamos frenar estos 150.000 despidos que ya hay, podamos retrotraerlos y en ese sentido generar un cuadro de lucha contra el ajuste que realmente le frene la mano a Macri. Y también a los gobernadores del Frente para la Victoria que están aplicando el ajuste junto con ellos. Y otro datito, si me permitís, que creo que es clave, justo en ese momento, el 29 pasado, se producían las elecciones de un sindicato nacional de la gran industria que es el SUTNA, que es el sindicato de los trabajadores del neumático. Por primera vez después de 70 años ha ganado una lista clasista, que era la lista negra granate roja, encabezada por compañeros del Partido Obrero y que ahora dirigen un sindicato nacional de la industria, como el sindicato del neumático, y se lo han arrebatado al burócrata sindical Guaisesco, que era el secretario adjunto de la CTA Yasky, es decir, de la CTA kirchnerista. Esto, que es un dato en sí mismo, tiene la importancia porque muestra cómo en el seno de la clase trabajadora se está procesando también una enorme deliberación de cómo enfrentar el ajuste, si el kirchnerismo va a poder efectivamente ser un factor que le permita a los trabajadores enfrentarlo. Este dato, esta victoria, consideramos que es definitoria en el sentido de que ha puesto en evidencia cómo los trabajadores han balanceado quién efectivamente enfrenta el ajuste y quién no. ¿Y qué es lo que los armó para enfrentar ese ajuste? Nuestra campaña por el voto en blanco justamente permitió a los trabajadores tener conciencia de que había que venir en el próximo periodo a organizarse para luchar. Claro, tal cual. Bueno, un poco lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Hoy también se va a abordar, reciben muchas visitas durante esta mañana en la Cámara, hay sesión, obviamente hay una sesión ordinaria planteada para la jornada del día de hoy, y también se va a abordar un nuevo endeudamiento provincial, ¿no? Bueno, justamente ahora vamos a aprovechar sobre todo la visita del ministro de Hacienda de la provincia para establecer una serie de preguntas porque este pedido de endeudamiento de 800 millones de pesos en un fondo fiduciario nacional, supuestamente para obras de infraestructura, a diferencia de lo que ya fue el Fondo de Reparación Histórica y el endeudamiento anterior que era para obras de infraestructura y saneamiento, no tiene claramente cuáles serían las obras. No tenemos determinado cuáles serían los intereses que se pagaría, cuántos años, a qué tasa, etcétera. O sea, tienen el monto nada más. Tenemos el monto. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si uno agarra y ve lo que pasó con el Fondo de Reparación Histórica. Claro, con la mayoría de las obras inconclusas. Exactamente, están inconclusas. Después, toda una parte de ellas se está terminando con presupuesto regular y en realidad el Estado sigue pagando a altas tasas de interés un préstamo en dólares que se ha devaluado en la medida que se ha especificado para poder hacer las obras. Sí. Y los vecinos, sobre todo en el norte de la provincia, claramente en particular en Orán, en San Martín, saben que no hay ninguna reparación histórica, tenemos una crisis feroz en Orán. Lo mismo con este préstamo para obras de infraestructura y saneamiento que se hizo en el diciembre del 2014, se consiguieron de los 600 autorizados 250 millones, pero no hay ninguna obra. Claro.
No hay ninguna presentación de qué obra se está comenzando a hacer, en qué punto está, qué va a pasar con las otras, etc. Entonces queremos preguntar todo esto para tener un marco real y poder determinar si efectivamente acá hay que endeudarse o no. Claro. El problema para nosotros pasa también por si no nos endeudamos o, por ejemplo, cobramos impuestos extraordinarios, aquellos que hoy en día se han visto beneficiados con la quita de retenciones, con la devaluación, que han tenido ganancias siderales por esto, como por ejemplo las exportadoras agropecuarias, las mineras. Las mineras, que siempre han sido beneficiadas. Totalmente. Entonces el problema es si acá hay una crisis, veamos qué es lo que conviene a la provincia. Seguro que sí. Bueno, una jornada de muchísimo trabajo. Julio, te agradezco, como siempre, que te hayas tomado el tiempo para venir, aunque sea un ratito acá, y comentarnos acerca de todas estas cuestiones que obviamente nos interesan. No, al contrario, te agradezco a vos y bueno, siempre a tu disposición. Que tengas un excelente día. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.